Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Godoy, soy profesor adjunto de esta asignatura, Método de Investigación Psicológica. Mi tarea con ustedes va a ser colaborar junto con la profesora titular, la doctora Silvina Brusino, en el desarrollo de las clases teóricas de esta asignatura. Eh, Antes de arrancar específicamente con el desarrollo de los temas, simplemente indicar que junto con todo el equipo de cátedra venimos haciendo un gran esfuerzo en tratar de acomodar el desarrollo de nuestra materia al contexto que impone la virtualidad, en el marco de lo que viene ocurriendo por las pautas de aislamiento social como medida de protección ante la pandemia del COVID-19. Queremos aprovechar esta circunstancia y lo haremos cada vez que sea posible para reconocer también el esfuerzo de parte de ustedes. Este es un proceso, el de enseñanza-aprendizaje, que siempre es especial, siempre es complejo y que en este caso, lamentablemente, no va a estar mediado por la eh, presencialidad, ¿sí? No obstante, vamos a tratar de poner todo lo que esté de nuestro lado para garantizar la cursada y la adquisición de las competencias básicas e indispensables, en el caso nuestro, de nuestra materia. Eh, y en ese orden le vamos a pedir la mayor de las colaboraciones, mucha empatía, mucha solidaridad entre ustedes y de ustedes para con nosotros y de nosotros con ustedes. Estamos todos aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos términos, acomodándonos también a nuevos tiempos y a nuevos esquemas de trabajo. Dicho esto, bueno, nada, vamos a arrancar con lo que corresponde a esta unidad, que es la de investigación en psicología. Quiero comentarles que la estrategia que yo he seguido es dividir esta presentación en tres bloques que pretendo que sean bastante cortos y simplemente estemos trabajando en esta modalidad que en el contexto de la enseñanza virtual se llama modalidad asincrónica. Eh, los bloques que yo tengo a mi cargo son los que corresponden a tres de los cinco textos que integran la unidad 1, que yo ya voy a pasar a presentarles. La idea es comentarlos, darles lineamientos generales para que nos puedan estudiar, revisar, repasar y reservar el espacio que correspondería a los teóricos tradicionales para una instancia más sincrónica o de interacción uno a uno entre ustedes y nosotros en los horarios que están convenidos y que están informados en el aula virtual, ¿sí? Así que les pido que sigan con mucha atención los comentarios que voy a introducir para cada uno de los temas, que contrasten esto con el material bibliográfico que entiendo ya está a su disposición y que vayan eh, leyendo con regularidad, con frecuencia, repasando, tomando notas, eh, dejando constancia de las dudas que tengan y para ir trabajándolas de manera más sencilla por los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, que son el foro de consultas que está en el aula virtual y los espacios de interacción que vamos a ir habilitando. Dicho esto, vamos a arrancar. Bien, esta unidad que tiene que ver con un marco general de introducción al tema de la investigación en psicología, se compone de 5 documentos de muy diversos estilos y provenientes de diversas voces, ¿sí? Desaparezco un poco de la presentación para poder comentarles y que ustedes tengan la oportunidad de seguir la presentación de los textos. Eh, Uno de los textos tiene que ver con los principios éticos de la investigación en psicología, eh, que han sido establecidos desde hace un tiempo y son revisados con cierta regularidad por la Asociación de Psicología Americana, que es una de las asociaciones de psicología más importantes del mundo. Luego tenemos un texto que se llama La investigación y el conocimiento, que es el capítulo 1 del libro Métodos de investigación en psicología, que han escrito los colegas León y Montero. Este libro va a ser central para el desarrollo de nuestra asignatura. Van a ver que vamos a estar recuperando muchos de los capítulos de este material en las diferentes unidades que integran el programa de la materia. Luego tenemos un texto del doctor Juan Carlos Molina, que es un profe de la casa,
Ustedes lo van a encontrar en el espacio de psicobiología experimental, él es profesor titular de esa materia. En este caso hemos tomado un escrito que resultó de una conferencia que Juan Molina impartió en el marco del primer encuentro de unidades académicas de psicología de gestión pública en Latinoamérica, que tenía como eje de trabajo a la formación en psicología. Luego tenemos un texto de Sánchez Gómez que aborda la dicotomía entre los métodos cualitativos y cuantitativos y presenta argumentos a favor de su integración e introduce un aspecto que nosotros vamos a trabajar especialmente más adelante en el año académico, que es el caso de los diseños mixtos. Este es un modo de trabajo que viene creciendo bastante en los últimos años en el marco de las ciencias sociales y en psicología en particular. Y finalmente tenemos el texto de profe Alberto Vilanova. Alberto era un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lamentablemente falleció hace ya unos años. Durante toda su vida él estuvo interesado en discutir con una mirada muy crítica, muy incisiva, el caso de la formación de los psicólogos y psicólogas en Argentina. Así que vamos a tomar un texto de él de 2003 que se llama La investigación psicológica y que aborda justamente parte de la historia de la investigación y las perspectivas de la investigación en psicología en Argentina. ¿De acuerdo? Como pueden ver en la filmina hay 3 materiales que están resaltados en amarillo, justamente corresponden con los bloques que yo voy a tratar de abordar, bloques breves y comentados como dije recién, tratando de simplemente de orientarlos en cuanto a los ejes generales de cada de estos textos y que ustedes los puedan trabajar luego para que podamos evacuar dudas en el momento de las consultas. ¿Ok? Em, Vamos a arrancar entonces por el texto del maestro Alberto Villanova, como les comenté. Alberto siempre se caracterizó por presentar una mirada incisiva, crítica, reflexiva sobre las características de la psicología en Argentina, con especial la atención a la formación de los psicólogos y psicólogas en Argentina y a la tensión entre la psicología como ciencia y como profesión. El material que nosotros vamos a abordar va en esa dirección y para dar un poco de contexto simplemente remarcar los orígenes de la configuración de los planes de estudios contemporáneos de las distintas carreras de psicología, particularmente del hemisferio occidental. ¿Sí? La mayor parte de los planes de estudios que ustedes conocen o el que están transitando, como el 86 o el nuevo, son herederos de un modelo que se llama modelo Boulder. Se llama Boulder porque toma el nombre del lugar en donde se mantuvieron una serie de reuniones entre referentes de las principales carreras de psicología de Estados Unidos y personal de la Administración de Veteranos de Guerra. ¿Sí? Esto estamos hablando de la Asociación Norteamericana de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de este organismo, de la Administración de Veteranos de Guerra, de atender a una demanda muy masiva, muy significativa, muy importante de todo el personal que volvía del esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial y se intentaba reinsertar nuevamente a la vida civil en Estados Unidos, eh, con un montón de matices y derivaciones vinculadas con ajustes familiares, sociales y laborales que esta gran cantidad de personas debía enfrentar y el impacto que tenía eso en estas distintas dimensiones. En ese escenario, la Administración Veterana de Guerra identifica que los y las psicólogas norteamericanos disponibles en ese momento no tenían las mejores competencias para abordar esta problemática, entonces le plantean o le requieren a las carreras de psicología que piensen en un nuevo diseño curricular que permita que las nuevas generaciones de psicólogos tengan las competencias necesarias para trabajar en el campo de la asistencia particularmente. En esto hay que recordar rápidamente algún elemento que seguramente discutieron o revisaron en las escuelas, algunos capaz que me recuerden de esa materia. Durante mucho tiempo, hasta antes de la posguerra en Estados Unidos,
particularmente el psicólogo tenía dos roles, básicamente. El rol como docente, que es un rol muy parecido al que tengo yo en este momento, ¿sí? Alguien que imparte conocimientos a estudiantes sobre algún aspecto de la psicología. Y el otro rol, el rol del académico o el psicólogo investigador, ¿sí? No había mucho más que hacer que básicamente esos dos tipos de perfiles. Con el tema de la posguerra y antes, con la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos empiezan a descubrir que tienen otras posibilidades, otras capacidades y además empiezan a hacer pedidos sistemáticamente en esas capacidades, como por ejemplo en principio la evaluación psicológica y luego la necesidad de empezar a trabajar en el ámbito de la asistencia. Ante el requerimiento de este organismo que mencionábamos recién, la Administración de Veteranos de Guerra, se ponen a trabajar las distintas carreras de psicología en un rediseño del plan de estudios en base a dos ejes básicos. El primero es garantizar una sólida base científica de todos los estudiantes de psicología y el segundo, una adecuada preparación para la práctica profesional, en principio para la asistencia, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos presente porque es una de las razones por las cuales hay por allí una mayor concentración de psicólogos y psicólogas en el área clínica y en menor medida en otras áreas como la social, la laboral u otras. Desde entonces, desde la configuración de este modelo hasta la fecha, este modelo ha ido siendo replicado con más o menos exactitud en diferentes lados del hemisferio occidental particularmente, ¿sí? En Iberoamérica, en Latinoamérica, en el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, Europa y en nuestra región y en Argentina, por supuesto. En Latinoamérica, en particular, podemos observar en los distintos planes de estudio que efectivamente coincidimos justo con el modelo Boulder en la formación científica en los primeros años de cursado y en una formación profesional en los últimos años, ¿sí? La idea es que en las distintas carreras de la región los estudiantes adquieren conocimientos basados en investigación empírica y aprenden sobre métodos válidos de investigación, cual y cuanti o mixtos, como van a ser ustedes en nuestra materia. Y en los cursos superiores, los estudiantes de la región aprenden o adquieren conocimientos instrumentales y competencias prácticas o competencias profesionales. El relevamiento de las discusiones o los debates sobre la formación de los psicólogos eh, empezó prácticamente desde la configuración del modelo Boulder en la década del 50. En nuestra región, por ejemplo, podemos recuperar algunos esfuerzos interesantes que paso a comentarles, ¿sí? Por ejemplo, en el 2001 la Sociedad Interamericana de Psicología presentó los resultados de un relevamiento muy exhaustivo y muy sistemático que llevó a identificar los problemas centrales para la formación académica y el entrenamiento profesional de psicólogos en las Américas. Como resultado de este esfuerzo, se publicó una obra en 3 tomos que lleva justamente este título, que aborda la situación de las carreras de psicología desde Canadá hasta Argentina, ¿sí? En el caso de nuestro país, la redacción del documento estuvo a cargo de Ana María Talac, una colega que a algunos de ustedes quizás les resulte familiar su nombre, justamente por haberlo revisado, trabajado en Escuelas Corrientes y Sistemas. Ana María es una profesora muy importante en el campo de la historia de la psicología argentina. Y el otro autor de ese trabajo fue Raúl Courel, que en ese momento era decano de la Facultad de Psicología de la UBA. Ese es un interesante trabajo que es posible que la Sociedad Interamericana de Psicología tenga ya disponible en su nueva web y sobre el cual se espera desde el año pasado una nueva versión, un nuevo relevamiento, dado la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde este primer informe. Y antes de eso, en el ámbito local tenemos, por ejemplo, los esfuerzos de investigadores particulares. Uno es el propio Alberto Vilanova, sobre el cual estamos trabajando en este momento,
Y otro que también es muy conocido para ustedes por escuelas, corrientes y sistemas, y porque a lo mejor han asistido a alguna de las actividades en donde lo hemos tenido como invitado especial en la Facultad de Psicología, que es el doctor Hugo Klappenbach, ¿sí? Eh, Tanto Alberto como Hugo son ejemplos de investigadores locales que en el marco de la historia de la psicología han reflexionado o discutido o pensado algo respecto de la formación de los psicólogos en Argentina. En el medio tenemos algunos otros procesos interesantes. Por ejemplo, en 2005 se realizó una reunión entre colegas mexicanos y españoles que tenía como eje justamente discutir eh, diferentes aspectos vinculados con la formación de los psicólogos. Entre ellos, por ejemplo, pensar o reflexionar sobre la posibilidad de un título iberoamericano de psicología, una cosa muy interesante que por ahí ha sido retomada por otros organismos, pero que sobre el cual todavía no hay avances significativos. No obstante, como resultado de esa reunión, hay un monográfico publicado por la muy buena revista de psicología que es la Revista Mexicana de Psicología, que se publicó en el 2005, ese monográfico, en donde están todas las reflexiones y análisis de los principales participantes de esa actividad. Luego, más cercano y que nos involucra a nosotros, porque de ahí estamos recuperando el texto del doctor Molina, sobre el cual vamos a trabajar después, está el primer encuentro de unidades académicas de psicología y gestión pública en Latinoamérica. Eh, en ese encuentro, eh, el eje era discutir sobre la formación de psicología, de los psicólogos y psicólogas, y por el caso de nuestra facultad nos representaron dos profes de la casa. En un caso fue Juan Molina, sobre quien vamos a trabajar a continuación, y el otro profe invitado fue Horacio Maldonado, que también probablemente le suene o se crucen con él en alguna de las materias como no sé, psicología educacional o problemas de aprendizaje, que son las temáticas que a él le interesan y en las cuales ha estado, en las materias en las cuales además ha estado involucrado. En todos los casos hay diagnósticos compartidos sobre las deficiencias de la formación de los psicólogos y psicólogas en la región, de los desafíos que enfrenta la formación. Hay algunas miradas un poco más críticas e incisivas que otras, como por ejemplo la del profe Vilanova, sobre el cual ya vamos a hablar a continuación. ¿Okay? La formación académica del psicólogo, entonces, en los últimos años se viene desarrollando de manera sostenida, sistemática, igual que las discusiones sobre su naturaleza y sus características. Más allá de ello, hay amplia coincidencia y amplio consenso en que la psicología contemporánea viene creciendo simultáneamente en sus dos dimensiones, la científica y la profesional. Recuerden ustedes que esto es un aspecto que hemos discutido en escuelas corrientes y sistemas, hagan un esfuerzo para recuperar esa información, pero si no es muy sencillo, es traer al presente esta noción de que la psicología tiene un carácter bifronte, dicen algunos autores, tiene dos caras. Es una ciencia y es una profesión, y esas dos características no siempre van de la mano, hay tensión entre ellas, y eso incide sobre el tipo de formación que se imparte y el tipo de psicólogo o psicóloga que egresa de una unidad académica, sobre todo en Argentina en particular. En Argentina, el diagnóstico que hace Vilanova al momento de escribir el artículo que ustedes tienen que revisar es la idea de que la mayor parte de las carreras, si no todas las carreras de psicología, estaban fuertemente orientadas hacia un perfil más profesionalista y dentro de ese perfil con un fuerte componente clinicista, que es el término que usaba Vilanova entonces. Para destacar que la mayor parte de los estudiantes de psicología optaba por profundizar su formación u orientar su formación hacia el área clínica y dentro del área clínica en particular hacia aquellas clínicas más vinculadas con las terapias o teorías psicodinámicas. No hay muchos estudios sistemáticos y eso es un tema interesante para si a alguno le gusta ir pensando qué podría investigar para
su proyecto como proyecto para la materia de métodos o a largo plazo como un proyecto de trabajo final de graduación o tesis. Lo que quería decirles es que no hay muchos antecedentes, no hay muchos estudios sistemáticos que nos permitan entender claramente cómo es la distribución de los psicólogos y psicólogas en Argentina en relación a las áreas de inserción profesional. Los pocos que hay, y que algunos de ellos ya habían sido producidos en el momento en que Vilanova escribe su artículo en 2003, parecían indicar que más del 80% de los psicólogos en Argentina se desempeñaba en el área clínica. ¿Sí? Estamos hablando de un porcentaje muy alto si se considera que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por habitante. ¿Sí? Este dato descriptivo es lo que lleva a Vilanova y a otros colegas a hablar o a usar este término de clinicismo para referir a esta concentración particular de graduados y graduadas en esta área. Hay varias hipótesis vinculadas con esto, algunos tienen que ver con el relegamiento de investigación en la historia del desarrollo de nuestra disciplina, desde la configuración de los primeros laboratorios de psicología hasta la creación de las primeras carreras de psicología, hasta el impacto de la dictadura, hasta el presente. ¿Sí? Esos son elementos que ustedes tienen que reflexionar y evaluar y contrastar con otros materiales. En esa línea también va el impacto que ha tenido el desborde matricular, particularmente experimentado con el retorno a la democracia. Recuerden ustedes que todas las carreras de psicología, como muchas otras del área de ciencias sociales, fueron cerradas y fueron impactadas negativamente durante la dictadura. Entonces, con el regreso a la democracia, estas carreras empezaron a recibir una matrícula alta y sostenida que no ha dejado de crecer desde entonces. ¿Sí? El otro desafío que enfrentamos en Argentina, según la descripción y el análisis que hace el maestro Vilanova, es que nuestra formación está o estaba para entonces disociada de las demandas socioeconómicas reales. ¿Sí? Esto impacta sobre la capacidad de respuesta a los desafíos de nuestra sociedad y va a aparecer con fuerza en otros elementos que vamos a retomar más adelante cuando vayamos cerrando este tema. ¿Sí? Pero es importante que tengan presente que este diagnóstico que hace Vilanova es un diagnóstico que con el tiempo en algunos indicadores ha mejorado y en otros no, y eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar, ustedes tienen que trabajar activamente. Dos elementos más a considerar en función del artículo del profe Vilanova. Uno es el proyecto Mercosur, porque cuando se configura esta organización, AWAPSI, la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, temporalmente coincide con la emergencia y el primer desarrollo de Mercosur como una asociación política, social, económica, cultural, que tenía muchas expectativas en sus orígenes y que, dentro de todas las cosas que pretendía lograr, pretendía mejorar la formación universitaria en la región para todas las carreras. Psicología no era una excepción. Luego tenemos el papel justamente de AWAPSI. AWAPSI es una sigla que remite a Asociación de Unidades Académicas de Psicología y Gestión Pública. Está integrada por todas las unidades académicas de psicología del país, más la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay como unidad académica invitada. ¿Sí? Es un órgano colegiado, si se quiere, que está integrado por los decanos y decanas y que es el interlocutor válido que tienen nuestras carreras con organismos como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al momento en que Vilanova escribe su artículo, AWAPSI tenía un rol mucho más significativo y más importante que el que ha tenido en los últimos años. Esto es un aspecto que muchos venimos señalando y observando y criticando, y sobre el cual tenemos esperanza, expectativa de que decanos y decanas, que son quienes nos representan como comunidad, como dicen los más jóvenes, ustedes, se pongan las pilas y generen una agenda de trabajo de impacto y efectiva, que es lo que hace falta.
Y el otro organismo, otro actor importante en la configuración del tipo de psicólogos y psicólogas que tenemos en Argentina es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que aglutina a todos los colegios profesionales. Entonces, el material que ustedes tienen que estudiar del profe Vilanova es un material muy corto, muy breve, pero muy incisivo, con mucha información como para que ustedes reflexionen y piensen, ¿sí? Tiene partes de diagnóstico y parte de propuestas que se derivan justamente de la identificación de las condiciones en las que estaba la psicología para el momento en que Alberto Vilanova escribió este artículo. El ejercicio que les pedimos de la cátedra, que ustedes revisen este diagnóstico, estos elementos que identifica Vilanova en el 2003, los contrasten con algunos elementos que aparecen de manera similar en el material que vamos a discutir luego, cuando analicemos el documento elaborado por el profesor Juan Molina, y obviamente con su propia experiencia. Si bien ustedes están, la mayoría de ustedes está llegando al tercer año de la carrera, podrá haber alguno que esté mitad en tercero y mitad en algún curso superior, pero la mayoría está en tercero. Eso significa que tienen un recorrido suficiente como para que puedan hacer un análisis reflexivo de las características de su cursada, de la carrera que vienen desarrollando, ¿sí? Para ver si algunos de estos elementos que son mencionados por estos autores ustedes los han experimentado de primera mano como estudiantes de una carrera de psicología de una universidad de gestión pública. ¿Ok? Vamos con estos puntos entonces. Eh, Dice Vilanova en este escrito que la psicología argentina tiene un atraso extraordinario respecto del mundo, y eso incluso comparándola con los países de la región de Latinoamérica. Eh, lo otro que nos comenta Vilanova, que es interesante y que por ahí quizás recuerdan de discusiones que hayan tenido en escuelas corrientes del sistema, es que las primeras carreras de psicología conformaron sus plantas docentes con profesionales improvisados. Muy pocos eran psicólogos formados. Muchos eran de otras disciplinas y eso obviamente tiene un impacto sobre la calidad de la formación de los psicólogos en general y en particular en lo que refiere a la formación e investigación. Y otro elemento que señala Vilanova de manera crítica es que, en su opinión, hubo acciones intencionadas, malevolentes, dice él, respecto de mantener ignorantes o desinformados a los alumnos respecto de qué pasaba con la psicología afuera, cuáles eran los organismos internacionales de psicología de referencia que estaban desarrollándose en diferentes países, el tema de las publicaciones internacionales de psicología que no llegaban a los programas de las distintas materias, el lugar específico y central que la investigación ocupaba en la producción de conocimiento en psicología, ¿sí? En esto les pido que tengan en cuenta que este diagnóstico lo hace el profe Vilanova en 1994, ¿sí? Mediados de la década del 90. Para que puedan hacer el contraste entre esos aspectos que él identifica y detecta en ese momento y los que aparecen en el escrito más reciente, que es de 2012, de Juan Molina, y los que ustedes detectan hoy, 2020, que todavía pudieran estar presentes. Esto es importante que lo hagan, que reflexionen sobre esto para ver en qué aspectos hemos podido avanzar como disciplina y en qué otros todavía queda mucho camino por recorrer y hay mucho que hacer, en particular con respecto a la adecuada formación e investigación de ustedes, los futuros graduados de psicología. Vamos a introducir un pequeño impasse, simplemente para proveer otra perspectiva respecto de las características de la psicología. Dejamos de lado un momento al profe Vilanova y tomamos unas categorías propuestas por un colega que se llama Gerardo Marín, que él señala que es posible identificar en Latinoamérica tres momentos de la psicología. Un primer momento dominado por la psicotecnia o por la psicometría,
en donde muchos de los psicólogos del momento fueron formados por médicos psiquiatras en estos aspectos. Un segundo momento en donde la comunidad psicológica pasa más fuertemente hacia el rol de psicoterapeuta y lo hace fuertemente orientado hacia el ejercicio de la psicoterapia de base psicoanalítica. Y un tercer momento, señala Marín, en donde hay una reconversión de los psicólogos o una migración hacia una nueva área que es la psicología comunitaria o la psicología social comunitaria, ¿sí? Caracterizada por la situación en la que muchos de los colegas abandonan el modelo médico de intervención asistencial para pasar a un modelo más sociocomunitario y en donde aparentemente adquiere importancia nuevamente la investigación, ¿sí? El argumento de Marín, que habría que contrastar con otras fuentes o con otros estudios, es que la investigación es uno de los elementos que le permite a los psicólogos clínicos eh, ganar el territorio de la psicoterapia contra el médico, contra el gremio médico o el gremio dominado por la psiquiatría, ¿sí? Es un argumento para revisar, pero es interesante como para que ustedes también tengan otra perspectiva y otra manera de identificar los distintos momentos en el desarrollo de la disciplina de la región y cómo pudo haber incidido sobre eso el nivel de cercanía o de lejanía con respecto a la importancia dada a la investigación. Vilanova identifica una serie de dificultades vinculadas con la enseñanza de la investigación eh, que vale la pena revisar para que, como les mencionaba antes, ustedes hagan el ejercicio reflexivo de contrastarlo con la situación actual y con lo que señala el profe Molina en el otro documento que van a tener que leer y estudiar. En un primer lugar, Vilanova sostiene que hay una dificultad dada por la división entre profesores o profes metodólogos y profes contenidistas, ¿sí? Básicamente lo que refiere ahí es que hay profes que hacen investigación y que por lo tanto pueden enseñar cómo se investiga en psicología y profes que simplemente se limitan a reproducir lo que aparece en un manual. Por eso se llaman contenidistas, porque reproducen los contenidos que aparecen en un manual de métodos de la investigación o de técnicas psicométricas o de estadística, por ejemplo. Lo que señala Vilanova es que obviamente una formación fuertemente concentrada solamente en profesores contenidistas no está buena, ¿sí? Porque no están aprendiendo los aspectos específicos de la investigación ni lo que sería la cocina de la investigación, que son dos elementos que tienen que ir de la mano. El otro desafío o aspecto que identifica Vilanova es el lugar curricular de la enseñanza y la investigación en el grado, es decir, ¿dónde ponemos la investigación? ¿Sí? En los cursos inferiores, en los cursos superiores, un solo curso es suficiente, hay que duplicar materias, hay que asegurarse que la investigación esté presente en todas las materias que puedan tener algo para decir al respecto. Esos son elementos que dependiendo de donde uno se pare, va a tener consecuencias o podría tener consecuencias significativas en la formación de los futuros psicólogos. El otro aspecto que observa críticamente Vilanova es que muchos cursos de metodología de investigación, al menos en la década del 90, habría que ver cuál es la situación actual hoy, creo que es mejor, pero al menos en la década del 90, muchos cursos de metodología de investigación decían que eran cursos de metodología de investigación y en realidad en la práctica lo que tenían era un profesor o una profesora impartiendo nociones de filosofía de la ciencia o epistemología. Y eso claramente no es lo mismo que aprender a investigar, ¿sí? Eh, y es un problema, o al menos lo era para la década del 90, en donde esto era más frecuente que raro. Es decir, en muchas carreras de psicología no solamente había escasos cursos metodológicos, sino que cuando estos estaban presentes, eran cursos más bien de filosofía de la ciencia y de epistemología, con lo cual eso tenía un impacto sobre la formación de los psicólogos. El otro desafío que identifica Vilanova, y que es importante que reflexionen, es eh, qué tipo de enseñanza podemos generar si nos basamos simplemente en discutir o presentar las grandes teorías psicológicas o si por otro lado optamos por la estrategia de presentar problemas o temas de la psicología, ¿sí? El,
el riesgo que supone ir por la primera vía, que es solamente las grandes teorías psicológicas, es el tema del recorte que uno hace, qué teorías enseña, qué deja por fuera y todos los sesgos que van asociados con eso, mientras que la enseñanza por temas o por problemas parecería ser un mecanismo más interesante porque uno les presentaría a ustedes un problema específico y en todo caso les mostraría cuáles son los intentos de solución sobre ese problema desde distintas perspectivas de la psicología, ¿sí? Que es un esquema que se ve un poco más frecuentemente por fuera de psicología, en las carreras de psicología de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo. Y finalmente otra dificultad que identifica el profe Vilanova y que cuando lean el texto del doctor Molina van a encontrar que hay también otra afinidad, es el tema del acceso a la bibliografía actualizada, ¿sí? Lo que detecta Vilanova es que en la mayor parte de las materias de distintos planes de estudio de las carreras de psicología en la década del 90 predominaban los denominados textos clásicos y había escasas referencias a artículos, que es el medio en donde generalmente se comunica la ciencia más nueva, la más reciente, ¿sí? Esto me parece a mí que lo tienen que tomar como lo siguiente, no es una crítica al uso del texto clásico, sino que es una crítica al uso exclusivo de textos clásicos y a no permitir la incorporación de información más reciente, actualizada, que dé cuenta justamente de los cambios dinámicos que se van produciendo en nuestra disciplina, que es una disciplina que produce mucho conocimiento, ¿sí? Y esto debería verse reflejado en la configuración de las bibliografías de los programas de estudio, ¿sí? Soluciones, piénsenlas ustedes, de algún modo las hemos ido punteando, pero la idea es que reflexionen sobre este diagnóstico que hace el profe Vilanova, que traten de ver cuáles son los puntos compartidos también con el diagnóstico que hace el doctor Molina en el artículo que les toca trabajar en esta unidad, y que vayan pensando si alguna de las cosas que ustedes han experimentado como estudiantes en los últimos años, como por ejemplo en la discusión del año pasado respecto al cambio de plan de estudio, van en la dirección de aportar soluciones a algunos de estos desafíos que acabamos de listar. Eh, para cerrar entonces esta primera aproximación, es un texto, como les dije, muy corto, el del profe Vilanova, con mucha información sensible, que invito a que lo revisen críticamente y que lo contrasten con su propia experiencia como estudiantes de una de las principales carreras de psicología del país y que lo contrasten con el diagnóstico, de alguna manera, que realiza el doctor Molina en su conferencia de 2012, ¿sí? Ya pasamos inmediatamente a discutir eso en breve. Les pido entonces, como trabajo de rutina para estos espacios, que vayan registrando todas las dudas, que hagan una lectura regular y profunda de los distintos documentos con los que van trabajando. Recuerden que hasta que podamos volver a la estrategia presencial, vamos a estar trabajando de manera asincrónica, presentando los temas, comentándolos y de manera sincrónica respondiendo dudas en tiempo real en los horarios de teóricos mediante la modalidad no sé, de alguna transmisión en vivo por alguna de las redes sociales o alguna de las herramientas que provee la propia aula virtual, ¿sí? Y el otro mecanismo es el mecanismo de foro de consultas con el que cuentan históricamente en el aula virtual. Así vamos despejando las dudas que tengan y vamos avanzando en la posibilidad de que ustedes puedan ir consolidando los aprendizajes de los diferentes temas. Nos vemos en el siguiente bloque.